identidad con Dios. ¿Ok? Dile al pueblo, al Am, ordenando, vigilarán toda la mitzvah que yo le estoy ordenando a ustedes hoy. Sucederá o será en el día que ustedes pasen el Jordán hacia la tierra que Hashem tu Dios te está dando, tú erigirás, levantarás para ti piedras grandes y las cubrirás con cal. Y ahora miren lo interesante. Esto es interesante. Vamos a leerlo todo y luego analizamos qué está implícito allí. Y tú escribirás sobre ellas todas las palabras de la Torá, de esta Torá, cuando pases, para que entres a la tierra que Hashem tu Dios te está dando, tierra fluyente de leche y de miel, tal como Hashem tu Dios, el Dios de tus padres, ¿verdad? Como le habló Hashem Dios de tus padres a ti. Y dice el 4, sucederá que cuando ustedes pasen el Jordán, levantarán estas piedras que yo te estoy ordenando a ustedes hoy en el monte Eibal y las cubrirás con cal. Y edificarás allí un altar para Hashem tu Dios, un altar de piedras que no levantarás sobre ellas hierro. ¿Piedras qué? Enteras, dice allí. Sí. Voy a escribir la palabra porque esta es una palabra clave que yo quiero que memoricemos hoy. Avanim Shlemim. Avanim Shlemot. Avanim Shlemot. ¿Saben qué significa eso? Por eso me llamó la atención. Hoy me brilló de una manera especial esta expresión. Quiero que leamos varias traducciones antes de hablar. ¿Cómo traducen allí? ¿Piedras qué? Enteras. ¿Qué más? ¿Qué más traducen? De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios. Casi todas dicen enteras entonces, ¿verdad? Bien. Aquí aparece la palabra Shlemot, que viene de Shalem. Shalem, que Shalem significa perfecto. Piedras perfectas. ¿Ya? ¿En qué sentido? Ahí lo está diciendo, que no se alzó sobre ellas hierro. Eso es lo que las hace perfectas. Ojo, interesante. Ahora vamos a ver. Y dice que con esas piedras se iba a edificar un altar de Hashem tu Dios y hará subir sobre él, sobre el altar, los holocaustos de Hashem tu Dios. ¿Y qué dice? ¿Y sacrificarás qué cosa? Shlamim. Viene el juego de palabras. Shlamim. Que hemos aquí explicado que no es tanto ofrendas de paz. ¿Eso qué es ofrenda de paz? Hay que hablar de ofrendas de paces, o sea, de pagos. En el sentido de que habíamos explicado que los sacrificios de Shelamim son 3 tipos, ¿se acuerdan? El año pasado. Sacrificio por voto, voluntario o de agradecimiento. O sea, eran los 3 tipos de sacrificios que se llamaban Shlamim. Pero si ahí traducen de paces, tú te quedas como perdido, ¿no? ¿Cómo así que de paz? ¿Acaso has peleado con alguien? No. Significa de pago, de que cumplías lo que habías dicho. O que dabas gracia porque habías podido completar algo. Entonces aquí la idea es de perfeccionar. Si yo pudiera ir un poco más allá, me atreviera a ir un poco más allá, diría que son sacrificios de perfeccionamiento. De haber perfeccionado algo, de haberlo llevado a cabo, terminado y cumplido bien hecho, dejarlo bien hecho. ¿Está claro? ¿Ya? Pero ahora voy a devolverme. Vamos a hacer un análisis acá. Estas piedras se iban a levantar en la tierra de Israel. Tenían que ser cubiertas ¿con qué? ¿Y de qué color quedan esas piedras? Blancas. ¿Ok? Y el blanco en la escritura efectivamente es la ausencia de pecado.
Por eso es que el profeta Isaías lo dice en el 1:18. Vamos a leerlo para recordarlo. Claro, ¿qué dice Isaías 1:18 en adelante? Mientras tanto, yo voy a ir buscando otra cita por acá que vamos a anotar para hacer una analogía. ¿Quién lo lee, por favor? Venid luego, dice Hashem, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Perfecto. O sea que lo que es la lana, la nieve, el blanco, está simbolizando limpieza de pecado. Estas piedras, fíjate tú, pondrás unas piedras y las cubrirás con cal, ¿ok? Simbolizando que eso está libre de pecado. ¿Y qué es lo que había que escribir en las piedras? La Torá. ¿Ok? La Torá era lo que había que escribir en esas piedras. Ahí lo dice, en el verso 3. Y escribirás sobre ellas todas las palabras de esta Torá cuando tú pases, para que entres a la tierra que Hashem tu Dios te está dando. Ojo, está diciendo entonces que todo aquel que entra en su reposo lleva escrito dentro de sí, ¿qué cosa? Todas las palabras de la Torá. ¿Qué son todas las palabras de la Torá? ¿Qué son? Las promesas y los procedimientos, los hukim y los mishpatim. Entonces no podemos tener media o una parte de la ley escrita, sino todas las palabras escritas, ¿verdad? En piedras blanqueadas que han entrado a la tierra de Israel. ¿Me explico? Porque cualquiera se preguntaría, bueno, ¿cuál es el objetivo de que Dios, si ya la Torá estaba dada en tablas de piedra que se las dio a Moisés, pero ¿dónde estaban esas piedras? En el arca. Y no se le veían a nadie. Solamente el sumo sacerdote una vez al año las podía ver. Y eso, ver la caja. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál sería el sentido de escribir estas tablas o estas piedras, ponerlas de blanco y escribir allí otra vez? Que estuviesen al público visibles, pues en primer lugar, ¿no? Lógico, todo el mundo las iba a ver. Pero al mismo tiempo te está dando un claro mensaje interesantísimo de que nosotros y que todo el que entrara a la tierra de Israel, todo el que entrara en su reposo, iba a tener que ser como esas piedras blancas en las cuales estuviera escrita todas las palabras de la Torá. ¿Está claro? Por eso es que el profeta Jeremías, en capítulo 31, mira lo que dice. Vamos a recordarlo. Jeremías 31. Vamos a leerlo, que ya lo conocemos de memoria, pero siempre me gusta invitar a leerlo. Jeremías 31, versículo el 33. 31-33 específicamente. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿Sí? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Se dan cuenta que es la misma palabra? Acá en Deuteronomio está diciendo, hoy Hashem te ha concedido decir que tú seas el Dios, que Él sea el Dios tuyo, y te ha concedido decir que tú seas el pueblo de Él. Es lo mismo, el mismo pacto. Tú eres nuestro Dios, nosotros somos tu pueblo. Pero, ¿en qué se conoce ese vínculo? En que se introdujeron unas piedras con todas las palabras y esas piedras estaban blanqueadas, libres de pecado.
¿Ok? Se introdujeron. Entonces, ese símbolo, repito, es apuntando a cada uno de nosotros. Libres de pecado por la gracia de Dios. Si ya de por sí ahora mismo ya hemos sido liberados del dominio del pecado. ¿Ok? Porque ya no somos esclavos del pecado. Una cosa es que a veces pequemos por error, porque se nos olvidó, porque se nos nubló el entendimiento. Pero otra cosa es que seamos esclavos del pecado. Y aquí hemos hablado pues que un creyente no comete delitos de muerte, ¿no? ¿Me explico? Entonces una cosa es que fallemos, que equivoquemos, ¿verdad? Porque si decimos que no tenemos pecado, le hacemos el mentiroso. ¿Por qué tenemos pecado? Porque todavía estamos en este cuerpo mortal. ¿Ok? Y en tanto que estemos en este cuerpo pecaminoso, se nos pasarán de vez en cuando malos pensamientos, malas cosas. Se nos saldrá una palabra, se nos saldrá un gesto, nos dará pereza hacer algún mandamiento. ¿Me explico? Todas esas cosas pasan. ¿Ok? Pero otra cosa es ser esclavo del pecado. No poder salir. Ahorita que venía en el taxi, el conductor me venía diciendo y decía unas cosas como un lamento, ¿no? Decía, mira, los seres humanos, pero empezó a hablar así de repente. Los seres humanos cometemos nos enlazamos por unas bobadas. Y me contó la historia, muy breve. Tiene su esposa, dice, mi esposa, yo la tengo, tiene 2 hijos, fiel, pero es gordita. Y yo tengo otra mujer en la calle con la que tengo un hijo y me trata mal. O sea, no le importa nada, pero a mi mujer sí le importa todo lo que yo hago, pero a esta no le importa nada. Sin embargo, no entiendo por qué razón no puedo dejar de llamarla. ¿Ya? No sé, me enloquece la idea de por qué no puedo dejar de llamarla. ¿Qué me pasa? Decía el tipo. ¿Pero qué me pasa? Si yo sé, es una locura. ¿Ya? ¿Y por qué no puedo? Yo al final, cuando ya me iba a bajar, yo dejé que hablara, ¿no? Y yo dije, vea, pídale ayuda al Señor, pero esa es la mejor decisión que usted puede tomar, dejarla. ¿Ya? Usted quédese con su esposa. ¿Ya? Que ella, si está gordita o algo, es porque ha criado ya 2 hijos suyos. Usted lo que tiene que hacer es meterle más plata a ella para ponerle igualita a la otra. ¿Me explico? ¿No? Sí, porque es lo lógico, ¿no? Y eso lo leía también de un rabino. Decía, mira, hay hombres que se dedican a adornar el carro, la casa, no sé qué, y a la mujer no le meten ni 5. ¿Ya? Hombre, ¿cómo no la van a ver fea después? ¿Ya? Eso es lógico, ¿no? El asunto acá, repito, es que este personaje tenía un adulterio allí y no sabía explicarse. O sea, él sabía que no debía hacer, pero no se podía explicar por qué no era capaz. Fíjense ustedes. Un santo, un Am Kadosh, que hablamos, uno de nosotros, no tiene esos conflictos. Sabe perfectamente y tiene la competencia de parte de Dios, por lo menos para obedecer lo que se le dice que tiene que hacer. ¿Me explico? Aquí nosotros, la conciencia nuestra debe estar programada es a obedecer los mandamientos que Dios está diciendo aquí. Aquí nosotros no vivimos imponiendo mandamientos de hombre ni nada. Aquí no nos andamos inventando cosas nuevas. Suficiente tenemos para ocuparnos con la Torá como para poner a inventarnos cosas humanas. ¿Me explico? Por eso es que estudiamos lo que hay que hacer. ¿Ok? Entonces, todos nosotros debemos ser como piedras blancas con todas las palabras de la Torá escritas. Porque esas piedras son las que están adentro de la tierra prometida. Esas son las piedras que están en el reposo. Esas son las piedras que han podido salir de Egipto, pasar el desierto y haber vencido hasta el final. ¿Está claro? El que persevera hasta el final, ese es el salvo. ¿Está claro? Y el final, repito, de haber salido, de haber atravesado, es ser piedra blanca con todas las palabras escritas. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú escribes una palabra en una piedra? Permanece, no se borra, ¿cierto? No se borra nunca, ahí quedó grabado.
Y por eso dice en otra parte también, de una manera análoga, Dios dice, tu nombre lo tengo grabado con cincel en las palmas de mi mano. De ahí no se va a borrar. ¿Está claro? Y ahora viene lo otro interesante. Aparte de esas piedras, ¿ok? Aparte de esas piedras dice, sucederá que cuando pases el Jordán, vas a levantar otras piedras. ¿Ok? Mira lo que dice el 5. Construirás allí un altar para Hashem de tu Dios, un altar de piedras, ¿verdad? Que no levantarás sobre ella hierro. Serán piedras shlemot, avanim shlemot. El hierro en la Biblia, en el pensamiento hebreo, el hierro es sinónimo de muerte. En todas las expresiones que quieras, tanto física como verbal. Todo lo que implique muerte está simbolizado con el hierro. ¿Ok? Porque el hierro, dice el mismo Talmud, se creó para acabar con la vida, mientras que el altar se creó para preservar la vida. ¿Ya? Hermosísimo. Entonces por eso no puedes combinar el hierro con el altar, porque son dos cuestiones contradictorias. ¿Me explico? El hierro acaba con la vida, por eso dice, el que a hierro mata, a hierro muere. Porque el hierro es el símbolo del homicidio, de la muerte, de la masacre, del asesinato, del término de la vida. El altar de piedras que no ha pasado, que no han tocado hierro, es el altar donde arden los sacrificios de agradecimiento voluntarios y devotos hacia Dios. ¿Qué está diciendo también? Que no solamente somos piedras blancas con todas las palabras, sino que también vamos a hacer altares, piedras libres de hierro. ¿Está claro? Libres de toda violencia. Libres de toda violencia, libres de todo homicidio. Por eso es que Mashiach, nuestro Señor, dijo, oíste que fue dicho, no mataréis, y cualquiera que mate será digno de muerte y tal. Pero yo les digo además, que el que se enoja contra su hermano y le llama vacío, despropósito, fatuo, estúpido y todo, también es digno de homicidio. Y no saldrá de allí hasta que pague la última que haya que pagar. ¿Ok? Entonces estamos hablando de piedras shlemot, piedras perfectas. ¿En qué sentido ahora? Libres de toda violencia. Libres de ser fuente o de tener contacto, además, ojo, de tener contacto con todo aquello que represente la muerte. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que representa muerte hoy en el mundo? ¿Ya? Todo aquello que se opone a la palabra de Dios. Todo aquello que se opone. Entonces, por eso dice, para los santos todas las cosas son santas. Para los puros todas las cosas son puras. ¿Por qué? Porque nosotros no andamos teniendo contactos, ni coqueteos, ni negocios, transacciones con el mundo. Porque somos piedras perfectas. Avanim shlemot. Y ahora vamos a ver lo que dice aquí en Primera de Pedro, que hay una alusión a este tema. Acá estamos hablando de altares y en Pedro habla de casa. Miren lo que dice, vamos a leer el capítulo 2. Vamos a leer el versículo desde el 9. ¿Qué dice? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Perfecto, vamos a dejarlo hasta ahí. Pero más abajo, creo que en el capítulo 3, habla de que seamos edificados como casa, ¿verdad? Está en el versículo 5. Sí. Del capítulo 2. Ok.
Vamos a leerlo, sí. Vamos a leer desde el 1. 2:1. Desechando pues toda malicia. Mire, antes de leerlo, perdón. Acabamos de decir que vamos a hacer piedras libres de contacto con el hierro. Ojo. Piedras no cortadas con hierro, ni tocadas por el hierro, ni unidas con el hierro. Cero contacto con el hierro. ¿Ok? Ahora leamos el 2:1. ¿Sí? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Ok, hasta ahí. Vamos, ahora seguimos. Esas son, consideren que eso es hierro. ¿Está claro? Dejando, no teniendo contacto, no guardando comunión, no guardando adentro del corazón Cosas que corrompen. malicia, engaño, fingimientos, envidias, detracciones. Dejando eso, ¿qué sigue? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Siga. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Sigue. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. ¿Y es? Hasta ahí. Gracias. Está hablando de la misma figura, ¿no? Piedras libres de hierro, edificados como una casa para ofrecer ¿qué cosa finalmente? Sacrificios espirituales. ¿Ok? Sacrificio de agradecimiento. En hebreo lo dice también, que lo leíamos hace poco, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Cuáles son esos sacrificios espirituales hoy? Esos sacrificios espirituales, lo que estamos hablando, tienen que ver directamente con esto. Son los sacrificios de agradecimiento, ¿verdad? Lo que pasa es que tenemos un poco una concepción extraña con la palabra sacrificio, porque creo que en castellano siempre asociamos sacrificio con algo que perdemos, ¿verdad? No, voy a hacer un sacrificio y voy a comprar esto. ¿Ya? Entonces siempre estamos como que pensando en términos de sacrificio como algo que estamos perdiendo, como algo que yo me tengo que privar. ¿Me explico? Resulta que estos sacrificios de Shelamim no son sacrificios que te estás privando. Al contrario, es lo que estás dando, porque son de agradecimiento. Por ejemplo, cuando nacía un niño, alguien le nacía a agradecer y daba y compartía. ¿Me explico? Si alguien cumplía un voto, hacía para festejar. O sea que él comía de ahí mismo. O sea que no era una pérdida. ¿Me explico? Si alguien además voluntariamente le nacía a dar, la gente comía de ahí y él comía de ahí también. ¿Me explico? Pues eso es para que nos quitemos un poco de la cabeza que sacrificio es pérdida. O algo que yo me privo. Limitación. Una limitación. No, me tengo que sacrificar y limitarme. Así es como lo usamos. Desmilítate. Claro, deslimítate en este caso. Es decir, aquí estos sacrificios espirituales, en última instancia, si leemos el mensaje del Evangelio, es compartir con los que no tienen. ¿Ya? ¿Quieres saber qué es un sacrificio espiritual? Vete aquí, entiende cómo funcionaban y hazlo hoy. Ya. Hoy no vas a coger un animal ritualmente para sacrificarlo y todo, pero quién quita que hagas un banquete o hagas una fiesta o una cuestión que quieras celebrar, invita a los que no tienen. ¿Ya? Principalmente. Por eso también lo criticaba el Mesías y el Evangelio. Bueno, si tú invitas solo al que te puede invitar, ¿qué estás haciendo de más? No estás haciendo nada. Y dice, uniéndoos con los necesitados. Tienes que unirte con ellos. Eso lo dice la carta a los romanos. Dígame, hermano. Romanos 12:1. Léalo. Así que, hermanos,
os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Correcto. Por eso digo, el culto racional, compartir. Siempre debe terminar allí en compartir. Asociándoos con los humildes, dicen Romanos. En cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Ya? Prefiriéndoos los unos a los otros. Yo siempre lo he dicho a todos los hermanos que nos ven a través del vídeo, que a veces me han preguntado, bueno, ¿y yo cómo hago para dar el diezmo? Vaya allá en su país, en su ciudad donde usted viva, y busque hermanos creyentes, primeramente, que sean creyentes. Porque así lo dice también. Porque así lo dice la Escritura. Y ya cuando haya repartido entre los creyentes, y si le quedó todavía más, ahí sí, vaya y dele a los de afuera, ¿no? Pero primero al creyente, Hacer pues, bien a todos, mayormente a los de la fe. Entonces, somos piedras que primero que todo, repito, primero que todo debemos asegurarnos de que para que ese acto que queremos hacer, social, llama de hoy, ayuda social, acción social, para que no quede como un acto de un gentil, que eso lo hace cualquiera, ¿no? ¿Cuál va a ser la diferencia entonces? A ver, esa es la pregunta del examen. ¿Cuál es la diferencia entre una obra altruista que haga un incrédulo de la que podamos hacer nosotros como creyentes? Sí, puede ser parecido. Sí, ambos están dando. Igual. Ambos están dando en última, ambos están ayudando. Ambos están llevando la comprita, que la ayudita, que el carrito, que la ropa. ¿Cuál es la diferencia? Con todo lo que hemos dicho ahora. La diferencia No se espera nada. es que la persona Acciones de está gracia. agradecimiento al Señor. Eso por un lado. Acciones de gracia. Hermano, vivía en la justicia de... Es correcto, pero yo quiero que alguien diga una palabra clave que yo tengo aquí, a ver si nos hemos conectado. Ojo, quiero que prestemos atención a esta última parte que hemos hablado, que tiene que ver con las piedras. ¿Será que el incrédulo, el ateo que hace buenas obras, es piedra perfecta? No. Ah, esa es la diferencia. ¿Ok? ¿Me explico? Porque él puede hacer sus obras y todo, pero su corazón está cautivo del pecado, tiene contacto con la muerte, no transmite vida, ni la puede preservar. Él mismo es esclavo de su propia concupiscencia. Y en últimas y en consecuencia, como decía el hermano ahora, no le va a dar las gracias a Dios. Claro. No lo va a confesar a Hay Dios. una diferencia y muchas veces las obras humanas de los incrédulos terminan siempre dándole alabanza, Sí. gracias a él mismo, Al a la hombre, gente. claro. ¿Ya me explico? Claro. Por eso, porque ellos van presentando una obra como de él y no de parte de Dios. Es correcto, Entonces así es. tenemos que diferenciar, ¿ya me entiendes? La filantropía humana Exacto. de la ayuda mutua bíblica, que son dos cosas totalmente diferentes. ¿Ok? Pero repito, la mayor diferencia a la que inclusive Mashiach nos llamó, porque él lo dijo en otro lugar: si tú vas a llevar tu sacrificio, tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas que tienes un rencorcito allí, una espinita guardada con tu hermano, deja allí tu ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano, y luego ve y trae la ofrenda. Ahí es donde yo quiero enfatizar. ¿Me explico? Porque repito, ambos van a hacer obras sociales, ambos van a ayudar, ambos todo. ¿Cuál va a ser en última la diferencia profunda entre nosotros y ellos? El tipo de corazón que tenemos. Y que en últimas, nosotros, esos sacrificios van a ser de confesar su nombre. Mientras que el otro inclusive lo va a negar. ¿Te acuerdas de un ejemplo que tú me decías? Que alguien cogió al hermano: mira, recíbeme ahí, ¿quién te dio los 5,000? Y el hermano decía: Dios. No, pero si yo soy el que te lo estoy dando. No, pues Dios, que te está usando a ti es otra cosa. ¿Explico? Lo ¿Ya? hacía a propósito. Él lo hacía a propósito, claro. Ven acá, yo te voy a regalar 5,000 pesos. Claro. Pero yo quiero que tú me digas ¿Quién te los dio? quién te los dio. Entonces yo ya sabía cuál era la intención de él, entonces yo le decía: no, Dios. ¿Por qué Dios? ¿Por qué tienes que mencionar a Dios si el quien te está dando, ayudando, soy yo? Claro. Claro, la gloria la quería para él. Claro. La gracia la quería para él. No, y es que aunque no la pida para él,
el hecho de no confesar que es Dios ya es malo. Repito, porque pueda que alguien diga, no, no me lo agradezca y tal. Pero hay de que le dé la gracia a Dios, ahí sí va a chistar. No, pero ¿cómo así? ¿Que Dios? ¿Cuál Dios? Que yo soy el que está, ese Dios allá. Yo así, me explico. Esa es la trampa humana. Pero quiero enfatizar en estos dos tipos de piedra que hemos hablado hoy, hermanos. Las piedras libres de pecado, con todas las palabras de la Torah escrita dentro del descanso del Señor, y las piedras perfectas, libres de muerte, libres de iras, contiendas, enojos, envidias, todo, que edificados entre todos nosotros podamos ofrecer sacrificios espirituales a Dios, frutos de labios que confiesen su nombre. Amén. Bueno, hermanos, entonces con esto hemos llegado al final de este estudio de hoy. Espero que cada uno de nosotros sea cada día perfeccionado, cada día libre de cualquier tipo de hierro, ¿verdad? Y que al mismo tiempo seamos revestidos de toda pureza y que todas las palabras se terminen de escribir en nosotros para que seamos gloria del Señor en este mundo. Amén. Shabbat.